Las investigaciones de Carl Jung sobre la psique y su mundo oculto no se centran en el tratamiento de la neurosis, sino más bien en el acercamiento a lo luminoso. Por esto, el psicólogo suizo está más interesado en la experiencia directa con lo sagrado, lo trascendental y lo arquetípico. Y esta búsqueda y encuentro recurrente con lo luminoso fue la verdadera terapia del psicólogo suizo, es decir, aquello que lo transformó, lo sanó y lo liberó. Para ello, Carl Jung lleva a cabo un proceso de preparación intelectual, psicológica y simbólica, y esto tuvo como contexto el mundo interno del psicólogo suizo y las imágenes interiores que persiguió, y luego buscó las tradiciones esotéricas y ocultistas. Precisamente, entre 1895 y 1910, Carl Jung investiga el espiritismo, pero en 1902 se produce su primera experiencia con lo luminoso, motivo por el cual comienza a estudiar la conexión del espiritismo y los fenómenos paranormales con los procesos psicológicos internos y con el inconsciente colectivo, y se da cuenta que el espiritismo presenta prácticas similares a la teurgia neoplatónica y a la magia ceremonial. Más tarde, entre 1913 y 1932, Carl Jung explica su confrontación con lo inconsciente en los libros negros, y al mismo tiempo comienza a profundizar en la mitología, la alquimia y la psicología profunda, porque estaba buscando comprender las visiones, fantasías e imágenes que habían irrumpido progresivamente desde lo inconsciente, y esa comprensión se materializa en el Libro Rojo, donde el psicólogo suizo entiende que sus experiencias con la psique y lo luminoso son similares a las operaciones de los magos, puesto que la magia conecta lo inconsciente y lo inconsciente. Por un lado, trabaja con símbolos, rituales, arquetipos y otras herramientas del inconsciente, y por otro canaliza las fuerzas inconscientes a través de la conciencia y dirige la voluntad consciente del mago hacia un objetivo concreto. De hecho, todo esto hizo que Carl Jung investigase la magia renacentista a través de los magos de la nobleza veneciana, descubriendo que hay diferentes tipos de magia. La primera es la magia natural, la cual opera con la energía natural y cósmica. La segunda es la magia de los prestigios, o también conocida como magia ilusoria. La tercera es la alquimia, o la magia de transmutar los elementos naturales, humanos y espirituales. La cuarta es la magia matemática, conocida como alta magia o filosofía oculta, la cual opera por medio de palabras, fórmulas, números, imágenes, figuras, sellos, caracteres o letras. La quinta es la magia religiosa, o sea, la teurgia o magia ceremonial, donde el mago se entrega al culto de las potencias, o bien a la invocación de inteligencias superiores y exteriores a través de los juegos, las consagraciones, las fumigaciones, los sacrificios o rituales dedicados a los dioses, espíritus, etc. La sexta es la necromancia o la magia que hace surgir a las almas de los difuntos, con el fin de adivinar o conocer cosas ausentes o futuras. La séptima es la pitónica, o la magia espiritista, por la cual los oráculos o médiums podían ser poseídos o influenciados por entidades y seres del bajo astral. La octava es la magia simpática, que consiste en imitar simbólicamente el resultado deseado a través de imágenes. La novena es la magia de adivinación, que incluye la astrología, la geomancia y otras mancias. Y por último, la magia pervertida o diabólica, más conocida como brujería y hechicería. En consecuencia, Carl Jung intentó identificar qué tipo de mago era desde la experiencia y su conocimiento, así que se consideró un alquimista como los médicos Gerhard Dörr y Paracelso, ya que el alquimista es un mago operativo que obra y hace el triple servicio de curar, sembrar y consolar, es decir, asiste y guía a los demás en su camino de desarrollo personal y de bienestar psicosocial y espiritual. Esta es la gran obra de Carl Jung como alquimista en el siglo XX, y no solo es el mago de Zurich desde la perspectiva alquímica, sino también lo es por la definición clásica de mago como hombre sabio y anciano. O en otras palabras, el viaje iniciático, formativo y personal de Carl Jung comprende la transición del arquetipo del mago hacia el arquetipo del sabio, etapa en la cual descubrió la sincronicidad y aprendió astrología, el I Ching y el tarot para saber lo que dice el inconsciente. No obstante, Carl Jung respondió a un tipo de mago protector y sanador,
que conciliaba las tradiciones alquímicas y chamánicas con un concepto hermético, neoplatónico y cabalista de la magia. Es decir, el psicólogo suizo tenía un gran conocimiento de la magia renacentista y sabía que la nobleza veneciana valoraba a otro tipo de magos, sobre todo los magos metafísicos, ceremoniales o necromantes. También conoció a los magos espiritistas de finales del siglo XIX y también a los magos sexuales entre 1900 y 1930, puesto que los magos de la Fraternitas Saturni y de la Ordo Templi Orientis practicaban la magia sexual y los ritos eróticos para alcanzar estados superiores de conciencia o para crear actos sagrados de transformación. De ahí que prestasen más atención a la psicología freudiana que a la psicología junguiana, porque Sigmund Freud había planteado que la energía sexual era una fuerza psíquica con capacidad para liberar y sanar al individuo. En consecuencia, Aleister Crowley y otros magos reinterpretaron la teoría freudiana de la libido en términos de alquimia sexual y constataron la poderosa fuerza de la energía sexual en sus rituales. Pero a su vez la magia sexual tiene un lado destructivo que puede derivar hacia la degeneración psíquica y emocional de los magos. Por el contrario, entre 1920 y 1970, los magos que pertenecían a las órdenes iniciáticas surgidas de la Golden Dawn pensaban que las ideas de Carl Jung sobre el inconsciente colectivo encajaban perfectamente en muchos sistemas mágicos, donde la idea de la psique les permitía trabajar con símbolos y sueños que no siempre se comprenden conscientemente. En este sentido, los magos practicantes utilizaron la psicología junguiana como un marco de referencia para el trabajo de la magia y el proceso de autorrealización. Es decir, la psicología junguiana es un mapa del territorio, no solo para crecer psicoespiritualmente, sino para afrontar los peligros del reino astral y los cambios internos que sufren los magos. Porque, al practicar magia, los magos quedan expuestos a nivel psíquico. Entonces la sombra se manifiesta muchas veces, provocando una personalidad fragmentada que se inclina por los deseos oscuros y las conductas destructivas. Después acontece que el ánima animus se manifiesta y posee temporalmente la conciencia mediante fantasías, emociones exageradas o creencias rígidas. También la inflación del ego les hacía sentir sabios, grandiosos y omnipotentes. Les hacía creer que son poderosos, porque podían conseguir fácilmente cosas materiales y porque accedían al reino astral sin limitaciones. En consecuencia, muchos magos de la primera mitad del siglo XX se autodestruyeron a nivel psíquico, pero otros utilizaron la psicología junguiana como un manual de autodefensa psíquica. Precisamente los magos más poderosos no eran los que sabían más rituales y conocimientos oscuros, sino más bien aquellos que sabían protegerse física y psicológicamente frente a los cambios internos y externos que podía provocar la magia. Justamente en 1939, Carl Jung dijo que el significado original de mágico era psíquico. De ahí la importancia de la preparación intelectual, psicológica y simbólica que necesita cualquier mago y que el psicólogo suizo llevó a cabo entre 1913 y 1955, periodo en el cual las sociedades ocultistas comienzan a comprender el verdadero valor de la psicología junguiana. Por ejemplo, en 1930, Dion Fortune, antiguo integrante de Alpha et Omega y miembro de la Sociedad Teosófica, se hace psicoterapeuta y escribe el libro Autodefensa psíquica, métodos de defensa contra el mal oculto. Y en 1938, Israel Regardie, mago ceremonial de estela matutina y conocedor de la psicología junguiana, escribe el libro El pilar del medio, el equilibrio entre la mente y la magia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.